¿Cómo te leo el tarot gratis? Mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú, mi querido Libra? ¿Cómo te va? Oye, antes que se me olvide, hazte una pregunta ahorita, mentalmente. Hoy es en las lecturas con preguntas. Pero ahorita te vas a hacer tú una pregunta, tú muy particular, tú interna, en tu mente. Y que la respuesta sea contestada con un sí, con un no o con un quizás. ¿Ok? Entonces te haces esa pregunta y más tarde, al final, vamos a sacar la respuesta de esa pregunta que te estás haciendo. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, el desamor y algo más. Así que vamos a ver qué es lo que es. Cómo te leo el tarot gratis oficial. Vamos, hoy son preguntas. Vamos a ver qué nos pregunta, qué nos tienes que preguntar tú y qué te va a responder el tarot. ¿De acuerdo? Vamos a ver, saquemos. ¿Habrá reflexionado? Preguntas tú realmente si esta persona habrá reflexionado. Antes de contestar esa pregunta con el Tarot Rider, quiero sacar también para ti una carta del tarot, de este gran tarot, grandototote. Mira pues, y vamos a ver qué consejos te puede estar dando este tarot. ¿Ok? Vamos a ver qué consejos hay. Voy a sacar de aquí, así, esta carta. Y esta carta es la Reina de Copas. ¡Wow! Reina de Copas, eso de verdad, muchísimo amor. Es una reina que de verdad es muy linda. Ella cuando está derechita, eso es el amor eterno. Es amigos por donde quiera. Se ve que eres una persona de verdad con bastante amigos, mucha gente que te quiere, mucha gente que te aprecia. Eres una persona que le gusta ayudar a los demás. Se ve que aquí estás como muy alegre con las personas que están a tu alrededor y eres alguien que de verdad quiere muchísimo y que se deja querer. Así que sigue adelante porque hay muchísimas cosas también para dar. Y acuérdate que el universo eso lo mira mucho, esa intención tuya de estar queriendo, de estar adorando, de estar apreciando a la gente, ayudando a la gente. Eso está maravilloso. Es una carta que te la están dando como para auparte, como para decirte, sigue así, mi querido Libra, sigue así como estás, como estás actuando, ayudando a la gente. Vamos pues, mi querido y adorado Libra, vamos a ver entonces, aquí habrá reflexionado, preguntas tú, ¿verdad? Esta carta de reflexión para esa persona, ¿habrá reflexionado? Vamos a ver entonces qué nos quieren decir el Tarot Rider. Realmente con la energía de esa persona podemos ir viendo y al final como un resultado. A ver qué es lo que pasa con esta persona. ¿Habrá reflexionado esta persona? Esta persona tiene montones de dudas. Podrá estar reflexionando algo o podrá estar pensando algo, mi querido Libra, pero esta persona tiene montones de dudas y son dudas bastante fuertes. Yo no sé, en caso tal, si tú estarías esperando una vuelta de esta persona, yo no sé si vendrá pronto, yo no lo sé, porque en verdad hay muchísimas dudas que esta persona necesita dislucidar, necesita eliminar, pues borrar de su mapa, porque está la carta del mundo, de la luna al revés. Entonces ahí veo que le cuesta bastante. Ha tenido que, no sé si es que ha dudado de ti en algún aspecto o algo así. Lo cierto es que de verdad esta persona se siente en una ciénaga donde hay cualquier cantidad de cosas y de verdad diferentes imágenes. Esa persona ve imágenes por donde quiera, se imagina cosas, quizás se está imaginando cosas, una persona que quizás a lo mejor ha sido una persona muy celosa, que de verdad se imagina cualquier fantasma, ya lo está viendo como natural, como real, qué sé yo. Lo cierto es que está bastante congestionado.
Veo así que no toma en cuenta tampoco, no está como colaborando, como que de verdad se ve que le cuesta, honestamente, el tener que reflexionar, no lo estoy viendo, no lo está, no le ha sido fácil, no se le es fácil a esta persona reflexionar, sinceramente así lo veo. Ahí te veo a ti también como en un letargo tan grande. O sea que aquí la cosa de verdad que está bastante estancada. ¿Habrá reflexionado? Mira, estará reflexionando, pero yo no sé cuándo terminará esta reflexión por lo que veo. Porque no te voy a decir que esta persona está alegre, que está dispersa, que está en otro lado, como está en otro mundo. No, está trabajando sobre eso, pero hay muchísimas dudas que esta persona tiene. Yo no sé si yo le estoy leyendo quizás a alguien en la que esta persona se tuvo que ir por muchas dudas que tuvo para contigo y que en verdad no ha podido comprobar si lo que está dudando es verdad o no es verdad. Es lo que te digo. Y por el otro lado, a ti te estoy viendo como que estás en un letargo. Estás como diciendo, bueno, al fin y al cabo, si quiere venir, que venga, y si no quiere venir, pues ni modo, no voy a hacer más nada. Tú te estancas, te guardas en tu cofre allí, te metiste allí, te guardaste y estás viendo, es más que todo, es para el futuro. No estás ni siquiera viendo ese pasado, más bien estás como analizando cualquier cosa que pueda venir para el futuro. Esta persona le ha costado mucho reflexionar. Estará reflexionando, pero yo no sé si esa reflexión es para un regreso. Está tratando de sacar esas dudas que tiene, que no ha podido, que no se le ha hecho posible, no ha podido, el entorno no colabora con esa persona para sacar esas dudas. Veo aquí, mira, sin embargo, muy probablemente, quizás a lo mejor, mira, 3 arcanos mayores te salieron de una buena vez. Es una lectura importante. Esta persona quizás al final del camino, por alguna razón de la vida, esta persona pueda darse cuenta realmente de que las cosas pueden comenzar a funcionar. Pero sí que te digo algo, esto tarda. Hay reflexión, pero esto tarda, ya lo estoy viendo, ya tarda más. Y sí, mira, hay decisiones contundentes que se van a dar y sí que veo que alguien está como muy cansado, quizás a lo mejor tú muy cansado con esas cargas de tanto esperar. Pero sí que te digo, para darte una noticia, digamos que como el resultado al final el resultado de esta situación es que muy probablemente vuelva otra vez esta relación a darse. Tarde que temprano, ¿sabes? Mucho va a reflexionar, eso sí, le cuesta venir a esta persona, eso sí que te lo digo, de que le cuesta volver porque hay cosas que necesita aclarar. Y se ve que esta persona no tiene apoyo en ningún lado para esclarecerse o para salir de esas dudas. Y sin duda, y con dudas, esa persona, olvídate que no va a volver. Con dudas no va a volver. Entonces, pero estoy viendo que al final del camino, quizás porque tú le das el tiempo, porque tú te metiste en ese letargo y lo dejaste como por ahí, lo dejaste así, seguiste tu camino, qué sé yo, el tiempo lo dice todo, el tiempo lo cura todo, el tiempo puede ser en este caso hasta el mejor de los amigos y entonces probablemente pueda venir definitivamente otra vez a plantarse la relación. Sí que te lo digo. Y te salió 1, 2, 3. 3 arcanos mayores. Déjame decirte. 1, 2, 3. Ahí sí que te digo. Vamos a ver entonces qué otra cosita te están diciendo aquí. El oráculo de la Sibila y el oráculo de Lenormand. Vamos a ver qué otra cosa te dice. Vaya, pero sí, mira, ahí estoy viendo, hay decisiones que se van a hacer al final del camino, vienen decisiones definitivas. Y después de un letargo, después de que tú salgas de ese letargo, que tal y qué sé yo, esa persona también está en dudas, o sea que la relación se hace lenta. Mira, sí, hay aquí
como algo muy ligero que puede llegar en un momento determinado, una puerta que se va a volver a abrir después de que se cerró una, y sí que también te digo que puede haber aquí también alguien que se pueda estar aprovechando de la situación. Mucho cuidado acá con gente que tengas a tu alrededor que quiera como aprovecharse de alguna situación para contigo. Hay un nacimiento, pero un nacimiento que es un nuevo amor o ese amor del pasado que vuelve otra vez a resurgir. O sea que en todo caso sería como especie de un nacimiento nuevamente. Así sí que lo estoy viendo. Como que si todo se había terminado, pero resulta que ahora vamos a empezar nuevamente y ahí se ve ese nacimiento, esa persona, esa personita o ese amor nuevo que están haciendo. Hay consejos de una persona mayor, hay alguien que te quiere hablar, que te quiere aconsejar bien. Y sí que estoy viendo también allí a alguien esperando por esa relación nueva que se va a hacer o esa relación que venga. Y sí, con muchísimo amor. Así que ahí estoy viendo, no en resumidas. ¿Ha reflexionado? Ha reflexionado. Está reflexionando. Le cuesta reflexionar, le cuesta acomodar sus ideas, pero va a llegar el momento en que sí se va a dar. ¿De qué manera? No lo sé. Lo cierto es que se va a dar esa oportunidad. Hay como quien dice, se cerraron puertas, pero se abren nuevas. Luego, después de que tú salgas de este letargo de amor, porque tú también estás en letargo, tú estás allí como, ahí lo dejé. Yo lo dejé en manos de Dios y que se quede ahí. Eso es lo que tú sientes, lo que yo veo que tú sientes. Como que te quedaste dormido ahí y no quieres saber de nada. Vamos a esperar a ver qué pasa. Así que sí, reflexionará, pero a su debido tiempo. Vamos a ver para finalizar cuál es la respuesta que te está dando aquí nuestro querido y adorado I Ching con un sí, un no o un quizás. Mira, absolutamente no. La respuesta es no, definitivamente. ¿Ok? Ahí te estoy dejando pues esa lectura y también esa respuesta que te está dando el I Ching. Nos estamos viendo pues en un próximo video, mi querido y adorado Libra. Un besito para ti, no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.